Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, depende de la hora en que estén conectados. En el día de hoy he querido compartirles un mensaje bíblico para que ustedes que están en sus casas lo escuchen, lo vean y para que entre más en profundidad un poco acerca de la palabra de Dios, acerca de las cosas que Él nos ha dejado y para que nosotros le conozcamos más, para que conozcamos verdaderamente su naturaleza. Entonces disponemos este momento, quiero que todos se dispongan sus corazones, aparten todas las cosas que están haciendo y dispongan este momento especialmente para alabar a Dios y para aprender más de Él. Quiero entonces que por favor dejen todo lo que estén haciendo por allí, toda distracción, todas las cosas que no dejen que se concentren en el mensaje, que las dejen aparte por un momento y que por favor dispongan sus corazones a escuchar el mensaje y la palabra de Dios. Antes de eso quiero pedir la unción de Dios para que Él sea quien lleve la palabra y no sea yo por mi propia sabiduría, sino que sea su Espíritu el que a través de mi boca comunique su palabra. En el día de hoy vengo a compartirles un tema muy especial, muy bonito, que es acerca de las parábolas. Y las parábolas es algo muy interesante porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué es una parábola en sí? ¿Qué significa una parábola? Yo sé que ustedes tienen un conocimiento acerca de las parábolas, no sé, tal vez conozca la parábola del buen pastor, de la oveja perdida, de la cizaña, de la semilla de mostaza, muchas parábolas que nosotros podemos encontrar a lo largo de la escritura. Sin embargo, algo que quiero que tengan en cuenta es que tiene siempre un mensaje, y ese mensaje es el mismo mensaje que nos brinda toda la escritura, y es el reino de Dios. Siempre anuncia el reino de Dios de una u otra manera. Entonces, teniendo en cuenta esto, de que las parábolas hacen parte de este tema del reino de Dios, pues quiero que profundicemos un poco más. Y para ello les he traído algunas cosas muy importantes para que vayamos conociendo más acerca de la parábola. Lo primero es su definición. ¿Qué significa realmente la parábola? Lo segundo, sus características. Tercero, bueno, ¿por qué Jesús hablaba en parábolas? Y acá lo sustentamos en pasajes bíblicos, ¿verdad? Entonces es muy importante. Pasamos ya a la definición de la parábola. ¿Qué es una parábola? Es una comparación. ¿Es una comparación de qué? Es una comparación de un relato figurado, de estilo figurado, que nos da un mensaje. Esa es la definición de la parábola. Un relato figurado que nos da un mensaje. Vemos que hay una comparación. Es figurado pero nos da un mensaje. ¿Qué quiere decir figurado? De que a manera explícita no se encuentra, de que a manera escrita en letras la podemos leer y no se encuentra allí explícitamente, sino que nosotros debemos de deducir, de sacar lo que está allí, de lo que nos quiere decir, lo que está implícito. Eso es lo que significa de manera figurada y nos da un mensaje, claro que sí. Las parábolas tienden a dar el mensaje moral, pero también Jesús la utilizó para dar un mensaje espiritual, y este es el caso. Como segundo tenemos cuáles son las características de las parábolas. Algo que quiero que tengan muy en cuenta y que es muy propia de la parábola es que la parábola es muy pedagógica, es muy fácil de llamarla, de sostener la atención, es muy didáctica, esa es la palabra es didáctica. Las parábolas tienen esta característica que es tan propia y que es muy didáctica. Yo puedo hacer allí una comparación, una semejanza acerca de lo que es una parábola y de pronto lo que es conocido comúnmente como un refrán. Los refranes vemos que también son muy didácticos y que a pesar de su poca información da un significado muy profundo y es aplicable para la vida, da un mensaje en concreto. ¿Quién, por ejemplo, no ha escuchado, por ejemplo, dice de tal palo, tal astilla? ¿Qué quiere decir esto? De que hay una semejanza. Normalmente vemos estos refranes cuando se refieren
a un hijo que ha sacado cualidades de su padre, ya sea físicas o sea, no sé, de comportamiento, algo muy característico de él. Entonces vemos este tipo. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, que el que mucho abarca poco aprieta? Muchas veces nos concentramos en tantas cosas que al fin y cuenta no terminamos nada en concreto. Entonces, de esta manera, ven como los refranes nos enseñan de manera muy didáctica, las parábolas también son muy didácticas y tiene una naturaleza en sí la parábola. La parábola tiene esa naturaleza de que es fácil de recordar. Al igual que el refrán, que es corto y fácil de recordar, la parábola también es fácil de recordar. Entonces vemos esas dos características de que es muy didáctica y de que es fácil de recordar. Pasamos entonces a la tercera parte, que es por qué Jesús hablaba en parábolas. Ahora bien, yo me preguntaba esto, ¿por qué Jesús hablaba en parábolas? ¿Por qué no le comunicaba directamente? ¿Por qué Jesús utilizaba este medio? Entonces, he sacado a través de las escrituras y de la historia dos conclusiones. Y la primera es histórica, porque en aquel tiempo los judíos utilizaban esta forma para comunicarse, o sea que era común de los judíos comunicarse por medio de parábolas. Esto quiere decir que Jesús no fue el que se inventó la parábola. Muchas veces nosotros cuando nos menciona la palabra parábola se nos viene en mente a Jesús, porque nos deja plasmado en las escrituras de que Él dijo parábolas. Pero esto no quiere decir de que Jesús fue el que se haya inventado la parábola. No, de ninguna manera. Al igual que Jesús es conocido como maestro, lo podemos también poner en paralelo como un profesor en su clase. Vemos que el profesor se esfuerza de que la información sea lo más comprensible posible, lo más comprensible, lo más fácil de entender, le dé la información a los estudiantes para que capten ellos. Entonces no podemos imaginar de que Jesús fuera que se inventara la parábola y tratara de dar un mensaje al pueblo. Entonces vemos que hay una incompatibilidad, ¿verdad? Por esta razón Jesús no se inventó la parábola, porque Él quería era comunicar, dar a entender, y Él utilizó los medios de allí. Él sabía dónde estaba parado, entonces sabía que estaba con un judío, sabía que esas personas utilizaban las parábolas, y Él cogió este recurso y expuso su mensaje a través de las parábolas. Este es el primero. Y el segundo es porque Jesús en las parábolas marca exclusividad. Jesús en las parábolas marcan exclusividad. Al tener la característica, las parábolas, de que dan un mensaje, ¿verdad? Pero de manera figurada, esto crea una exclusividad. Y vamos a verlo, porque los apóstoles mismos le preguntaron esto a Jesús. Vemos entonces en la palabra de Dios, versión Reina Valera 1960, capítulo 13, desde el versículo 10 hasta el versículo 14. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les habla por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado a saber los misterios de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más, pero al que no tiene, aún de lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces aquí nos da la respuesta. Les dice entonces su discípulo: ¿y por qué le hablas en parábolas? Acababa aquí de Jesús dar la parábola del sembrador, y ellos
ni los mismos apóstoles le entendían bien. Entonces le preguntaron, ve, ¿por qué tú hablas en parábolas? Entonces él da la exclusividad. ¿En qué parte? Porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. No les es dado, perdón. Entonces vemos que si a unas personas sí y a otras personas no, esto es ciertamente exclusividad. Esto es exclusividad. ¿Y él en qué se sustenta? Él no dice esto por decirlo así simplemente, sino que él se sustenta en un pasaje mismo bíblico. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra de Dios y él, como siendo la palabra de Dios, pues la conoce a perfección. Entonces él nombra a Isaías, al profeta Isaías, para que tenga peso su argumentación de lo que acaba de decir. Porque de oído oiréis, ¿cierto? Dice, pero en sí ellos no entienden lo que verdaderamente quiere decir. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué si unos sí y otros no? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque aquí hay una aclaración teológica y una aclaración que yo creo que muchos se han preguntado alguna vez. Y hablando de refranes, dice un refrán: ver para creer, ¿verdad? Lo utilizamos a veces, pero no deberíamos utilizarlo. Como cristianos no debería utilizarse ese refrán, y mucho menos en las escrituras, porque el orden que de las escrituras es creer para ver, no ver para creer. ¿Cómo podemos ejemplificar? Pues aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué el mensaje era exclusivo? Porque aquellos que creían son los que entendían verdaderamente el mensaje. Los demás simplemente se quedó con la historia que Jesús le contaba. Eso es lo único que se le quedaba en su cabeza, pero no lograban entender el mensaje que esa historia les daba. Entonces es importante tener esto en cuenta, de que es primordial que tengamos en cuenta de que es creer para ver, creer para entender, no ver para creer. Ya con esta idea ya despejada, entonces vemos que esta es la llave. ¿Por qué unos creían y por qué otros no? Porque unos conocían el significado y por qué otros no. Porque marca una exclusividad y porque el mensaje que le está dando Dios, a pesar de que es una historia terrenal, tiene un significado celestial. Y para uno conocer las cosas del Espíritu, debe es que llegarle con Espíritu, verdaderamente. Porque si nosotros comenzamos a discernir las cosas espirituales con una mente carnal, sencillamente no podemos entenderla. No podemos entenderla, claro que no. Un poquito oscuro. El capítulo 13 mismo, en el versículo 12, enfatiza: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Tengamos este pensamiento, tengamos este versículo en mente, y ahorita sí vayamos con un ejemplo en concreto de la parábola. Entonces, aquí, el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo desde el 11 al 27, nos encontramos una parábola. La versión Valera nombra esta parábola como la parábola de las 10 minas. La parábola de las 10 minas. Y entonces entramos ya a escudriñar un poco esta parábola. Versículo 11 dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola
por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Bien, aquí como podemos observar, sé que es difícil entender a esta medida cuando se dice oyendo ellos estas cosas, ¿verdad? Porque ya vemos que hay un inicio y que vamos como en la mitad de un mensaje. Es verdad, porque el mensaje comienza a inicios del capítulo 19. Si nosotros continuamos aquí, entonces surgen muchas preguntas y esas preguntas es necesario resolverlas. Oyendo ellos estas cosas, solamente hasta allí en la coma tenemos dos preguntas. Oyendo ellos, ¿verdad? ¿Y quiénes son ellos? Primera pregunta, ¿quiénes son ellos? Y segundo, estas cosas. Bien, ¿cuáles cosas? Entonces es verdad que tenemos que vamos en la mitad del mensaje, es necesario entonces de que leamos la primera parte. Capítulo 19, desde el inicio dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol de sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ahorita sí nos encontramos con el inicio de toda esta historia. Y es que allí habían dos actores principales. Bueno, y tres en sí, porque el público también tiene que ver con la parábola. Entonces vemos a Zaqueo, vemos a Jesús, vemos la multitud, ¿verdad? Cuando vamos en el versículo 11 dice: oyendo ellos estas cosas, ellos en el versículo 3, ¿verdad? Dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces ellos en el versículo 3 nos nombra de que son la multitud. Es la multitud. Son muchas personas que estaban allí pendiente a la llegada de Jesús que pasaba por allí. Entonces vemos que había muchas personas allí. Y ellos, oyendo ellos estas cosas, ¿cuáles cosas ahorita nos está hablando la palabra? Pues las cosas eran las veces que intervino Jesús, lo que dijo Jesús, la información que dio Jesús. ¿Qué información dio Jesús? Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Tanto Zaqueo como Jesús, ellos no se conocían, claro que no. Mas sin embargo, por el atributo de Dios, vemos a Cristo actuando con el atributo de Dios de la omnisciencia, que es que todo lo sabe. Sabía que ese hombre que estaba allá en ese árbol era Zaqueo y lo llamó por su nombre inmediatamente. Dice: Zaqueo, baja, porque es necesario que pose yo en tu casa. Primera información. ¿Qué pasa? Pues él descendió, ¿verdad? Y al ver esto, murmuraban, todos murmuraban, la multitud murmuraban, diciendo que había entrado a posar
con un hombre pecador. Tenemos un dilema acá. Tenemos un problema del por qué consideraban a Zaqueo como pecador. ¿Por qué consideraban a Zaqueo como pecador? Si acá nos nombra en el versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Bueno, ¿qué hay de malo con eso? Preguntarán ustedes. Pues el título de publicano hace referencia a aquellas personas que recolectan los impuestos, aquellas personas que sí, a las cuales uno va a pagarle los recibos, los impuestos, todos aquellos requerimientos pues que el gobierno pide de nosotros. ¿Y qué pasaba en este tiempo? Pues que ellos estaban bajo el yugo romano, o sea que los romanos estaban en poder en este tiempo, estaban en poder y ellos debían obedecer y pagar tributos al César. ¿Qué pasaba? Pues eran judíos y a un judío no le pasaba por la cabeza, a un judío no le pasaba por la cabeza de que otro judío le cobrara impuesto a ellos mismos, porque eso ciertamente era una traición, ¿Qué pasaba? Zaqueo era publicano, o sea que Zaqueo era un traicionero. Además de esto, su reputación empeoraba, porque los publicanos tenían fama de que ellos servían a Roma, aquellos que los estaban gobernando a ellos. Además de eso, ellos robaban a aquellas personas y cobraban de más a los impuestos, o sea que usted iba a pagar los impuestos y ellos le cobraban de más y esa plata se quedaba para ellos, ya que ellos eran traicioneros, ¿sí? Y que ellos eran además ladrones y robaba a su mismo pueblo. Pues con toda la multitud, todos estos judíos, ¿qué iban a pensar de Jesús? Que se estaba juntando con un hombre de esta talante. Entonces, pues a ellos no se les caía por la mente que Jesús estaba con ellos. Y Zaqueo, aquí en el versículo 8 dice que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Una cosa más que nombra el versículo 1 era que era jefe de los publicanos. Entonces, fuera de que simplemente era rechazado y era un publicano y tenía toda esa mala fama, ahorita él era el que organizaba a todos los publicanos y era muy rico. Y aquí en el versículo 8 está Zaqueo arrepintiéndose de todo eso malo que había hecho. Dice entonces que si yo he robado a los pobres, dice que le voy a dar la mitad a los pobres y al que le he robado le devuelvo cuadruplicado. Esto es lo que dice Zaqueo en arrepentimiento, en que quiere ciertamente seguir a Jesús y que se da cuenta de que su mala fama tiene también unas causas que por las cuales ellos como publicanos son juzgados. ¿Qué pasa? Jesús habla. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Es hijo de Abraham en el sentido de consanguinidad, sí, porque era judío. Claro, Zaqueo era judío y debía ser descendiente de Abraham. Mas sin embargo, Jesús no quiso dar esta connotación, sino que él quiso decir que Abraham, como es conocido el padre de la fe, aquellos de fe ciertamente son llamados hijos de Abraham. Es a esto a lo que se refiere. Termina: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Ese pueblo se había perdido. Ese pueblo se había apartado y esa fue la misión a la que vino Jesús. Vino a buscar a su pueblo y a salvarlo, ¿verdad?
Entonces tenemos aclarada la primera parte del versículo 11. La primera parte del versículo 11, ya sabemos que oyendo ellos estas cosas, o sea que oyendo quién, oyendo la multitud de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues lo que había hecho Jesús y todo lo que había pasado allí, ¿verdad? Prosiguió Jesús y dijo una parábola. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la definición de la parábola? Dice que entonces es una comparación de un relato figurado que da un mensaje. Prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que estaba cerca de Jerusalén o no? Bien, capítulo 19 mismo, versículo 1 dice: habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. De esta manera nos damos cuenta de que estaba cerca de Jerusalén. Geográficamente, Jericó de Jerusalén se encuentra a unos aproximados 24 kilómetros. Para hacer un poquito de memoria, para un poquito de comparación allí, ¿qué son 24 kilómetros? Aquellos que son del Huila conocen cuánto hay de diferencia dentro de aquí a Rivera. Dentro de aquí a Rivera hay un aproximado de 24 kilómetros, o sea que estaban pues bastante cerca. Y una ciudad, tanto Jericó como Jerusalén, queda bastante cerca. Está pendiente con la siguiente parte porque dice, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Bien, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ahora bien, yo quiero, por favor, que vayamos a Zacarías, capítulo 9, versículo 9. ¿Lo tiene? Listo. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tengamos presente esto. Lucas, capítulo 19, versículo 30. Diciendo, Jesús dijo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. ¿Verdad? ¿Qué pasaba? Desde el versículo 27, iniciando versículo 28, hay un título. Reina Valera dice, la entrada triunfal en Jerusalén. Y Jesús entraba a Jerusalén en un pollino, tal como lo dice la profecía de Zacarías 9:9. ¿Qué decía la gente sobre Jesús? Dice, cuando llegaba, versículo 37 de Lucas 19, cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Aquí vemos que hacen un recibimiento y dice, bendito el Rey. Ahorita, ¿qué tiene esto de similitud? ¿Qué tiene esto que ver con esta parte? Por cuanto estaban cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Qué tiene esto que ver? A ver, esto tiene que ver de que todo se estaba cumpliendo. La parte profética se estaba cumpliendo en Jesús y ellos le nombrarían muy prontamente el Rey de los judíos. Entonces, ¿qué pasaba? Los judíos ya tenían conocimiento del Antiguo Testamento
Y el Antiguo Testamento pues habla también como el Nuevo Testamento acerca del reino de Dios. Dentro de ese tema ellos sabían que para los judíos había una promesa. Y era que iba a venir un Salvador, un rey, y que los iba a liberar. Y esto era lo que esperaban los judíos. Por eso es que ellos estaban muy convencidos de que dice, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Pues Jesús ya le había mostrado de que Él sanaba enfermos, de que curaba a aquellos quienes estaban paralíticos, quienes estaban ciegos, aquellos quienes tenían llagas, incluso sacaba fuera demonios, incluso perdonaba pecados. Entonces ellos ya tenían todas estas señales y estaban seguros, decía muy pronto, ¿qué dice el versículo? Muy pronto el reino de Dios se manifestará pues inmediatamente. Ellos estaban a estas expectativas, ellos estaban esperando a este rey desde hace mucho tiempo, y estando Jesús allí y haciendo todas las señales que hizo, pues ellos ya no tenían duda de que este verdaderamente era el prometido, de que este verdaderamente era la promesa que Dios le había dado en antiguos tiempos. Y los judíos estaban muy contentos. Aquí quiero parar un momento aquí solamente en el versículo 11, comenzando la parábola, porque ni siquiera vamos apenas en el contexto, ¿verdad? Vamos en el contexto para entender la parábola. Vamos en el contexto para entender la parábola. Es muy importante tener un contexto, porque un versículo sin contexto es un pretexto. Al igual que esta información, si yo la doy, pues no la van a entender de manera además comestible, diría yo, de manera más fácil, sino que hay que tener en cuenta esto. ¿Qué nos llevamos hasta el momento? Nos llevamos eso que es muy importante, y es la parábola, ¿verdad? De que la parábola pertenece también a ese mensaje, a ese gran tema que es el reino de Dios. Nos llevamos su definición, llevamos la definición de la parábola, que la parábola, que es una comparación, es una comparación entre un relato figurado que da un mensaje. También dice que tiene unas características, ¿verdad? Y que esas características es que ella es muy didáctica y que es fácil de recordar. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Porque era habitual de la época y porque la parábola tiene algo esencial de ella, y es que en ese mensaje puede dar una exclusividad. Y esto ciertamente es lo que hablaba Jesús. Es por eso que en esa exclusividad no todos van al cielo, ni todos van al infierno. Claro, ustedes me pueden decir, bueno, pero Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando nos dice porque de tal manera amó Dios al mundo, no quiere decir que entonces todo el mundo se vaya para el cielo, sino para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree, vemos que la constante para interpretar esas parábolas, ¿cierto? Y para entrar al reino de los cielos, ¿qué es? Creer. Esa es la llave para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos encontramos con esto como de primera mano. Y de segundo, pues entrábamos ya a la parábola de las 10 minas. Y ya esa la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, desde el versículo 11 al 27. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Hemos
contextualizado la parábola. Hemos contextualizado la parábola para ya después ir más allí al grano, a fondo, y entenderla de mejor manera, ¿verdad? Pero por el momento quiero que nos quedemos con esto, de la parábola, que es muy importante al momento de que usted vaya a las escrituras, sepa qué es parábola. Cuando alguien demande razón de ella y le diga a una persona nueva, bueno, yo abrí la Biblia y de repente me apareció un tema que dice parábolas, pero la verdad es que yo no entiendo esto. Entonces, ¿usted qué razón le va a dar a esa persona? Es importante tener esto. Otra cosa que es muy importante, y es el mensaje de hoy, es que Jesús era aquella persona que los judíos estaban esperando, ¿verdad? Al desarrollo de la parábola vemos que ese Jesús vino y Él se presenta al mismo en esta parábola. Más adelante la estudiaremos y comprenderemos mejor. Él vino y se presentó a sí mismo como el Salvador. Algo muy importante y nombraba es que acerca de Abraham, el padre de la fe. Esto nos encierra a nosotros, no simplemente a los judíos, los descendientes de consanguinidad, sino que nos encierra a todo aquel que en Él cree. Porque los que creen, estos son llamados hijos de Abraham. Por esta razón, nosotros podemos tener acceso al trono de la gracia, ¿verdad? Entonces es por esta razón. Ese mismo Jesús que ellos estaban esperando es el que nosotros, ese mismo libertador, es el que nosotros esperamos por segunda y finalmente. Vino una vez y enseñó a profundidad acerca del reino de Dios. Y fue el mayor ejemplo, el ejemplo por excelencia. Pero ¿qué pasó? Él vino y enseñó y cumplió una parte de todas estas profecías. Mas sin embargo, estamos esperando su segunda venida. Y en eso nosotros debemos de meditar. En eso nosotros debemos de apuntar día a día. En eso nosotros debemos de invertir nuestro tiempo y debemos de colocar esa mirada. No tanto en las cosas materiales, no tanto en las cosas que desaparecen, que se esfuman con facilidad, como es el dinero, las riquezas, sino que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de hacer riqueza en los cielos. Nosotros debemos de hacer riquezas allá, donde no se corrompe, donde no entra la polilla, ni nada que pueda dañar esa riqueza. Pongamos nuestra mirada entonces, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este momento, Señor. Gracias por Jehová, te doy porque has permitido de que ese mensaje, Señor, haya salido, Señor, de que yo haya sido útil, Señor, de herramienta para comunicar ese mensaje, y de que también aquellas personas que en ese momento están viendo, Señor, este video por este medio, Señor, de aquellos que pertenecen también, Señor, a la iglesia, y aquellos que por primera vez están viendo, Señor, sean, oh Jehová, a través de tu mensaje, de tu palabra, sean edificados. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.